Muchas gracias, amigos y amigas de los medios de comunicación. Gracias por su presencia. Los hemos convocado porque dentro de unos momentos estaremos iniciando el proceso de análisis del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, y queremos informarles al respecto y asimismo quiero comentarles sobre las gestiones legislativas que llevé a cabo la semana pasada en Washington antes de que se firmara el acuerdo que todos conocemos del viernes pasado. Yo quisiera darles un poquito de contexto porque me parece importante para el abordaje de estos temas tan importantes. Yo pienso que lo que hemos enfrentado en los últimos 8 o 10 días es probablemente la mayor crisis en la relación México-Estados Unidos desde los años 20 del siglo pasado, desde los acuerdos de Bucareli, cuando se trataba del reconocimiento del gobierno mexicano por parte de los Estados Unidos. Ese fue un momento crítico. Después, en 1938, con la nacionalización del petróleo, hubo amagos de una crisis mayúscula, pero esa crisis no se produjo por muchas razones de geopolítica internacional, etcétera, que muchos de ustedes conocerán. Entonces, es importante darnos cuenta de lo que se logró y lo que tenemos esta semana, este lunes al inicio de la semana. Si no hubiese habido un acuerdo el viernes pasado en Washington, en este momento el peso andaría probablemente por ahí de los 22, 23, quizá aún más pesos por dólar. La bolsa mexicana hubiera caído de manera dramática, de modo que con todas las reservas que uno pueda tener respecto a algunos aspectos del acuerdo, es evidente que se evitó una crisis económica interna de consecuencias imprevisibles. Antes de pasar al tema del análisis del tratado, les informo. La semana pasada viajé a Washington y aquí quiero agradecer particularmente a los demás partidos políticos representados en el Senado, quienes me manifestaron su apoyo e incluso me autorizaron para hablar con los legisladores norteamericanos a nombre de esos otros partidos, además de que yo hablaba evidentemente también en nombre de Morena. Muchas gracias. Creo que fue un momento en que todos los partidos estuvieron a la altura de las circunstancias y apoyaron finalmente a México, que es de lo que se trataba en Washington. Quiero explicarles que la gestión que yo hice con legisladores fue paralela, pero separada de las gestiones de la misión encabezada por el canciller Ebrard. Ellos iban evidentemente representando al Poder Ejecutivo. Yo quise simplemente transmitir a legisladores norteamericanos el punto de vista mexicano. Y encontré, debo decirles, una enorme acogida positiva. Me atrevería yo a decir que la preocupación que manifestaron muchos legisladores, tanto demócratas y también algunos republicanos, era casi tan grande como la que sentíamos los mexicanos. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos hubieran impuesto el arancel de 5% a las exportaciones mexicanas a partir de hoy, se hubiesen visto afectados gravemente muchos sectores de la economía norteamericana también, muchas regiones, muchos estados. Entonces encontré que los legisladores norteamericanos estaban en la mejor disposición para actuar al unísono
con nosotros y expresaron ellos de manera muy importante su objeción a las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Trump. Quiero decirles que algunos de estos legisladores hablaron de cómo se estaban ya organizando una acción legal dentro del Congreso para impedir que los aranceles fuesen impuestos. Entonces, creo que eso lo debemos de reconocer porque muestra que hay sectores en Estados Unidos que entienden perfectamente el punto de vista mexicano y que están dispuestos a defender la integridad de la relación bilateral entre los dos países. Entonces, en ese contexto, iniciamos hoy el análisis del nuevo documento y quisiera invitar a los demás senadores y senadoras presentes a hacer uso de la palabra si así lo desean. Pues muy buenas tardes, amigos, amigas de los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Como ya lo comentó el senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el día de hoy estaremos iniciando en Comisiones Unidas, Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la Comisión de Economía y la Comisión de Puntos Constitucionales, precisamente en el análisis para la ratificación, en su caso, de este tratado comercial entre México y Estados Unidos. Para nuestro país es muy importante la posibilidad de esta ratificación, como ya se ha venido comentando en los últimos meses. Seguramente ustedes recuerdan que las negociaciones de este tratado pues tardaron alrededor de 2 años, sin embargo vimos con mucha satisfacción que el pasado 30 de noviembre, al término de la administración pasada, se dio la posibilidad en donde estuvieron no únicamente trabajando el Ejecutivo Federal saliente, el Ejecutivo Federal entrante, sino hubo pues también un sector muy importante que es el sector empresarial tanto de México, Estados Unidos y Canadá, para poder lograr la conformación de este tratado comercial tan importante. Yo quiero decirles que por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, seguramente estaremos, integrada por todos los grupos parlamentarios, estaremos aprobando o ratificando este convenio, este tratado comercial. En unos momentos estaremos iniciando el trabajo de las comisiones y compartirles nada más que estará con nosotros el embajador Jesús Mario Chacón Carrillo, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la doctora Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Yo nada más aquí quiero hacer un comentario al respecto. Creo yo que este tratado comercial es de tal importancia para nuestro país, que considero que debería de haber funcionarios de primer nivel acompañándonos en las comisiones. Creo que los senadores, este cuerpo legislativo se merece tener a los funcionarios de primer nivel, es decir, al secretario de Relaciones Exteriores y a la secretaria de Economía, para que vengan y nos expliquen y nos den a conocer los puntos de vista y sobre todo las consecuencias que pueden tener la ratificación de este tratado. Asimismo, nos hubiera encantado, senador Vasconcelos, pues que nos hubieran hecho partícipes precisamente de esas gestiones que se estaban haciendo en Washington al resto de los legisladores pertenecientes a las comisiones. Sin embargo, yo lo felicito por ese trabajo que hizo y también creo que es muy importante que, si bien es cierto estamos todos trabajando en este contexto, pues también sean tomados en cuenta las diferentes comisiones. Yo les agradezco mucho que estén aquí acompañándonos y también decirles que como panista para el Partido Acción Nacional es muy importante coadyuvar en las cosas que son buenas para México. Muchas gracias. Adelante, presidente Madero. Muchas gracias. Adelante. Permisito. Muchas gracias. Buenos días a todas, ya son buenas tardes. ¿Cómo entender el momento que vivimos, que no escatimó el senador Vasconcelos en calificarlo como una de las mayores crisis en las relaciones que enfrentamos con nuestro vecino? ¿Cómo entender este momento y el rol, el papel que debemos asumir como Senado para contribuir a que nuestro país avance en lo económico,
en lo social, en lo político. En un mundo marcado por la incertidumbre, por las intenciones proteccionistas, nacionalistas y populistas, con gobiernos que actúan con arrebatos, ¿cuál es el rol del Senado? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y el día de hoy que iniciamos el proceso formal, debo decir formal, porque ya habíamos empezado a prepararnos de manera conjunta, teniendo reuniones de trabajo, escuchando a los distintos actores económicos, al gobierno, especialistas, con la participación del Centro de Estudios Gilberto Bosques y las otras comisiones. Pero hoy empezamos el trabajo formal. Y este trabajo formal se concreta en el tema del TEMEC, pero se da en el contexto de unos acuerdos recientes que no conocemos a ciencia cierta los alcances y sus implicaciones, y que tendremos también que profundizar en ellos, porque el Senado de la República es el órgano constitucional responsable en materia de conducción de la política exterior. Por eso debemos de ver esto en una visión integral, de corto, de mediano y de largo plazo, para garantizar los intereses de nuestro país en este momento y en esta discusión, en este análisis, en esta negociación. Está muy claro que la alternativa del no acuerdo era cuasi catastrófica, pero no debemos de perder la capacidad autocrítica de analizar cuáles son las implicaciones, los costos, las consecuencias que va a llevar este acuerdo. En el Tratado de Libre Comercio, lo que hemos anticipado en los trabajos preparatorios, siempre ha quedado la conclusión de que es preferible su aprobación por parte del Senado mexicano, cuando lo hemos estado analizando desde distintas ópticas y a través de distintas comisiones con los distintos grupos parlamentarios. Por lo que se prevé que estemos preparados en tiempo y forma para llegar antes del próximo martes, que está convocada la permanente, el periodo extraordinario, para su análisis y aprobación en el Pleno del Senado la próxima semana. El trabajo que hoy haremos las Comisiones Unidas, que hoy aquí están los presidentes, es precisamente para finalizar con un dictamen que pueda ser llevado al Pleno para su discusión y eventual aprobación la próxima semana. Pero no debemos de dejar de visualizar, señalar y dar seguimiento a todo el contexto de los acuerdos que se firmaron la semana pasada y también al proyecto de corto, mediano y largo plazo que esto implicará en la relación con nuestros vecinos del norte, tanto con los Estados Unidos como con el Canadá. México es un país abierto al mundo. Comercialmente tenemos una integración de las mayores economías del mundo, de las más abiertas. 75% de la economía de nuestro país tiene una relación con el comercio, la importación, la exportación de productos o servicios con el exterior. Y este 75%, el 80% es con los Estados Unidos y con Canadá. Por eso es fundamental contar con una certidumbre
que es lo que estamos buscando con este instrumento, contar con una certidumbre jurídica, política y comercial que pueda generar confianza para las inversiones, para el comercio y para los empleos. Los estaremos informando del avance y hoy arrancamos formalmente los trabajos, las Comisiones Unidas, y profundizaremos después con los temas concomitantes que son igualmente importantes al TEMEC, porque hablan de esta integración y esta nueva relación con Centroamérica y con Norteamérica y el nuevo papel que debe jugar nuestro país en este contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a los presidentes de las comisiones que estemos en un día de trabajo donde se va a llevar a cabo la reunión para su discusión, para su análisis y en su defecto la aprobación de este tratado que anteriormente se le conocía como el Telecam, hoy como el TEMEC, que es entre México, Estados Unidos y Canadá. La Comisión de Puntos Constitucionales ha analizado el proyecto del tratado en sus 34 capítulos, es muy amplio, se actualizan aspectos digitales, comerciales, pero también es importante destacar dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, que tiene que ver con el artículo 27 constitucional en materia de hidrocarburos, que se cuidó perfectamente en su redacción en el tratado, que se mantiene la independencia y la soberanía de México en esta materia. Es decir, el tema de hidrocarburos es exprofesamente de nuestro país. Y también en lo que respecta en materia laboral, ustedes bien saben que hace algunos meses fue aprobado un convenio internacional aquí en este Senado de la República y también se actualizó la Ley Federal del Trabajo. Se mantiene la parte o se fortalece la autonomía del trabajador en materia sindical, se mejoran los salarios y sobre todo se compromete en este tratado que los países puedan aplicar su legislación laboral de manera rigurosa para brindar certeza jurídica para quienes vienen a invertir al país o en su defecto a los países que conforman el tratado. Como ustedes bien saben, los tratados internacionales es la celebración entre naciones, en este caso comercial, para regular nuestras actividades ambientales, comerciales, y es decir, se genera un ambiente importante para México, para los productores agrícolas, para la industria manufacturera, y ello traerá como consecuencia una estabilidad económica al país. Yo celebro que cada una de las fracciones parlamentarias en el Senado de la República puedan acompañar este tratado que evidentemente va a generar condiciones de certeza y también de paz social. Cada uno asumirá su responsabilidad con este momento de la historia. Hace muchos años, cuando Benito Juárez era presidente de México, sostenía relación con el presidente Lincoln y México juega un papel importante nuevamente en esta etapa. En esta etapa que va a ser importantísima por todos los temas que engloban nuestra relación con Estados Unidos. Estoy completamente seguro que los compromisos adquiridos por México
que en su momento vamos a conocer este Senado, particularmente en materia migratoria, nosotros celebramos que se cumplan y que además, como senador chiapaneco, me congratula que esa frontera sur se le brinde las garantías de seguridad para quienes habitan en esa frontera sur. Agradezco el espacio y en unos momentos más vamos a iniciar los trabajos para dictaminar en su momento esta semana lo que será el Tratado de México, de Estados Unidos y Canadá en Comisiones Unidas. Muchas gracias. Solamente para efectos informativos, quisiera puntualizar que las 4 comisiones que estaremos dictaminando este tratado son la de Relaciones Exteriores, la de Puntos Constitucionales, la de Economía y la de Relaciones Exteriores América del Norte. Muchísimas gracias por su presencia. Senador, no sé si hubiera oportunidad, tenemos un listado de preguntas de los compañeros de los medios. Bien, adelante. Sí, le pregunta entonces Tania Gómez de TVC Noticias. Gracias, muy buenas tardes. Preguntarle, ¿México contempla incrementar la compra de productos agrícolas a Estados Unidos dentro pues de esto que se ha venido comentando, este aspecto, no sé si conozca, y si es así, ¿cuáles son pues estos productos? Gracias. Mire usted, ya para la cuestión de discutir aspectos técnicos del tratado, yo diría 2 cosas. En primer lugar, en unos minutos vamos a estar justamente conversando con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía, de modo que creo que sería más pertinente contestar esa pregunta después de nuestras conversaciones. Claro. Por supuesto. En la parte agrícola, particularmente en granos, se queda sin tocar el tratado. Entonces, esto es muy importante por la parte mediática que se ha manejado en las últimas horas. El tratado quede intacto en materia de granos. Les pregunta ahora Eric Martin de Bloomberg. Sí, buenas tardes. Unas preguntas, senadores. Uno es que el Ejecutivo al pasado, desde el otoño pasado y el acuerdo entre los 3 países, había dicho que quiere que el debate en el Senado mexicano va simultáneamente con el debate en Estados Unidos. Más recientemente han comentado que cuando había algún momentum en Estados Unidos sería un buen momento para el debate y votación, pero todavía no tenemos una aceptación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por parte de los demócratas para debatir y votar el acuerdo. Entonces, una pregunta es, ¿qué cambió para la prisa de aprobar o de debatir actualmente el acuerdo? Si esperan que sí se puede sacar de la aprobación en la semana próxima, porque incluso que Morena al pasado, en el Senado pasado, fue un partido que opuso algunos puntos. Por ejemplo, tenía algunas dudas sobre el TPP, el Acuerdo Transpacífico. Entonces, si el senador Vasconcelos sí espera que el partido ahora apoya al libre comercio y este acuerdo. Y básicamente eso, cuánto tiempo esperan y cuánto debate esperan que sería necesario y por qué la prisa de aprobarlo ahora mismo. ¿Cambió algo con este conflicto, este episodio con Estados Unidos la semana pasada? Gracias. ¿Me permiten? Sí. Miren ustedes, los 3 países, porque hay que recordar que esto no es solo un tratado con los Estados Unidos, sino evidentemente con Canadá. Los 3 países tienen calendarios políticos y legislativos distintos. Esa es una realidad y siempre se previó que fuese así. Yo no diría que hay una prisa ahora para ratificar el tratado. Creo que simplemente las condiciones están dadas para que México aborde el tema y en su caso ratifique el tratado.
los tiempos en Estados Unidos y Canadá, creo que habría que consultarlo con legisladores de aquellos países. ¿Y que espera que el debate y la aprobación en México sea un proceso corto, rápido, o como qué podemos esperar en términos del debate y proceso acá? Yo pienso que va a ser un proceso corto y además, contestando otra parte de su pregunta, le puedo informar que desde luego Morena votará a favor de la ratificación del tratado, sobre todo porque debemos estar conscientes de que ya un representante del entonces gobierno electo, el doctor Jesús Seade, hoy subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, formó parte de la delegación negociadora, de tal manera que los puntos de vista de Morena y del actual gobierno ya están representados en el nuevo tratado. Gracias. Senadores, buenas tardes. Primero preguntarles su opinión sobre este tema del acuerdo secreto del que habla el presidente Donald Trump. Y en segundo lugar, está circulando que hubo un proyecto de decreto o un plan B de contramedidas en dado caso que si se hubiesen impuesto los aranceles. Este fue propuesto por el Ejecutivo. También quisiera saber si ustedes tenían conocimiento de y saber su opinión al respecto. Gracias. Mire usted, hasta donde yo sé, no hay más acuerdos que los anunciados el viernes pasado en Washington. Creo que es de conocimiento público que a veces el Ejecutivo norteamericano hace declaraciones un tanto vagas, pero los hechos son que lo que se aprobó el viernes pasado es lo único de lo que tenemos información en el Senado de la República. En cuanto a tener planes A, B, C, etcétera, es evidente que el gobierno de cualquier país debe tener una gama de opciones para responder a circunstancias cambiantes. Desde luego, hay planes A, B, C, etcétera, pero por el momento se implementará, insisto, lo acordado en Washington el viernes pasado. Gracias. La siguiente pregunta es de Amador Narcia, de Noticieros Televisa. Buenas tardes, senadoras, senadores. Senador Vasconcelos, no habíamos tenido oportunidad de platicar con usted tras su viaje a Washington. Le tengo dos preguntas muy breves. La primera, sostuvo conversaciones con senadores y sobre todo con congresistas demócratas y republicanos. La percepción general es que México, que nuestro país, no estaba haciendo nada en el tema migratorio, tal y como lo afirma el presidente Trump. Y la segunda, en Estados Unidos se está manejando mucho la versión de que México se va a convertir en la Border Patrol o en la policía migratoria de los Estados Unidos. Los congresistas le comentaron algo, ¿y usted qué piensa? Porque pareciera que la Guardia Nacional pues le va a hacer la chamba al gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, en cuanto a lo primero, de ninguna manera hay la percepción en el Congreso norteamericano de que México no estaba haciendo nada para ordenar y manejar de forma adecuada estos movimientos migratorios. Eso viene estrictamente de la Casa Blanca, pero no es el punto de vista en el Congreso norteamericano. Al contrario, varios congresistas me manifestaron su sorpresa, su sorprendimiento por lo afirmado implícitamente, al menos por la Casa Blanca. Lo segundo, yo creo que se va a tratar de un esfuerzo colaborativo entre los dos países, que además México ya venía haciendo hace mucho tiempo y en particular en los últimos meses. También no pensemos que ahora finalmente México va a empezar a tratar de procesar de mejor manera estas migraciones. Ya lo veníamos haciendo, se trata de reforzar las acciones porque en efecto tenemos números muy serios. Entiendo que alrededor de 140,000 personas han sido detenidas en una forma u otra en la frontera norteamericana y ese volumen de flujos no se había visto en muchos años.
Y por último, ¿se está tomando estas declaraciones del presidente estadounidense como un acto de campaña en vías de su reelección? ¿Los congresistas, tanto republicanos como demócratas, lo veían así? ¿Fue la lectura que usted percibió? Gracias. Qué bueno que haga usted esa pregunta. Yo pensaba en otra ocasión referirme a eso precisamente. Todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento, todas las medidas adoptadas, las declaraciones, las políticas, los conflictos internos entre ellos, tienen que ver sobre todo con el proceso electoral norteamericano del año próximo. De tal suerte que yo incluso agregaría que la idea de aplicar aranceles en este momento a México, cuando se tuvo hace 10 días, era sobre todo para enviar un mensaje al electorado norteamericano en el sentido de que el presidente Trump estaba cumpliendo con algunos compromisos de él respecto a sus ciudadanos anunciados desde la campaña electoral del presidente Trump. De modo que todo lo que va a ocurrir, desde mi punto de vista, de aquí a noviembre del año próximo, tendrá que ver con el proceso electoral interno norteamericano. Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, buenas tardes. Quisiera preguntar dos cosas. Una, el presidente Trump amenazó otra vez que si el Senado no aprueba el acuerdo migratorio al que se llegó recientemente, de nueva cuenta va a aplicar aranceles. Y la otra, quisiera preguntarles también, ojalá pudiera contestar el senador Madero o alguien de los otros partidos de oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la mañana la creación de 5 coordinadores que van a apoyar al canciller Ebrard en el asunto migratorio, pero extraña que no haya nadie de Gobernación ni del Instituto Nacional de Migración. Y entonces, ¿quieres saber su opinión sobre eso? ¿Qué tan viable es que no estén representantes de una de las dependencias principales que tiene que ver con el asunto migratorio y del propio INM? Mire usted, en cuanto a la primera pregunta, me parece que el mensaje que envió, entiendo que por Twitter, el presidente Trump, se refería a que posteriormente habría algunas medidas posteriormente, no en este momento, que tendrían que ser aprobadas por el Congreso mexicano. Nosotros no tenemos noticias de que tal cosa exista. El gobierno, el Poder Ejecutivo ha afirmado que no hay nada que se haya convenido fuera de lo que está estipulado en el documento del viernes pasado. De manera que no se trata de algo que esté por ocurrir, en todo caso. En cuanto a la comisión establecida esta mañana, yo creo que ese es un asunto del que debe dar cuenta el Poder Ejecutivo. Esa es mi opinión, no es un asunto del Poder Legislativo, pero no sé qué piensen mis compañeros senadoras y senadores. Yo estoy aquí un poco monopolizando el micrófono, pero en fin. No, muy bien. Yo coincido, digo, ese comentario más tiene que ver con el tema administrativo, organizacional del Poder Ejecutivo. Habrá comentarios de otra naturaleza. Pero para el momento que estamos viviendo es importante no confundir las palabras. Aunque haya una predisposición de los grupos parlamentarios favorable al TEMEC, no se debe dar como si el Senado fuera una oficialía de partes, se le debe dar su lugar en el manejo de la política exterior. Y esto lo estaremos defendiendo para que se le dé su lugar al Senado en todas estas materias. Nos preocupa que si bien lo firmado la semana pasada, hay versiones distintas, lo que queda ya en el sedimento de las declaraciones es que solamente es una prórroga. Hay una espada de Damocles que está pendiente. Y esa condición es inaceptable. Si estamos firmando un tratado de libre comercio para dar certidumbre, no podemos, por otro lado, estar aceptando
acuerdos revisables cada 45 días para ver si se aplican medidas unilaterales. Estas son dos políticas contradictorias y no pueden perpetuarse de esta manera. En esto el Senado de la República debe de contribuir para esclarecer y resolver esta contradicción de política exterior. Yo creo que el momento que vive México con su relación comercial es fundamental contar con certidumbre económica como la que estamos a punto de lograr con el TEMEC, que no se logrará hasta que también sea rubricado, firmado por el Senado de Canadá. Y ojo, tanto por el Senado de Estados Unidos como por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de México y Canadá, participan las dos cámaras. Y esta va a ser el momento del desenlace, en donde vamos a poder cerrar este capítulo. Mientras esto suceda, seguiremos con el Tratado de Libre Comercio que está vigente, por un lado, y por otro lado, con el acuerdo que esgrime una espada de Damocles pendiente, en tanto no se resuelva satisfactoriamente de manera unilateral lo que Estados Unidos está pidiendo a nuestro gobierno. La última pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes, senadores. Senador Vasconcelos, preguntarle si los congresistas estadounidenses y diversos sectores en aquel país sabían de la preocupación que hay, también les mostraba preocupación las amenazas de Donald Trump, y también si saben que todo esto forma parte de una campaña electoral, él está en proceso de reelección. ¿Por qué México tuvo que ceder tanto como se percibe? O bien México tiene que estructurar otro tipo de estrategia para no ceder ante las amenazas, porque así se la va a aventar 18 meses de amenazas Donald Trump, por un lado. Por el otro lado, preguntarle si en el capítulo de agricultura, ¿hay algún tema en el que México quede distinto a como está actualmente, ya sea para beneficio o en contra, en materia de, distinto a como está actualmente en el Telecán? Y por otro lado, si Marcelo Ebrard tendrá que venir a comparecer antes de la ratificación del TEMEC o no es necesario. Gracias. Yo quisiera cederle la respuesta a sus preguntas aquí al señor senador del Comité de Puntos Constitucionales, porque he estado acaparando el micrófono involuntariamente. Es que sí me interesa la de usted en la primera, porque usted estuvo en las negociaciones. Entonces, era necesario que México cediera ante todo, si sabían la preocupación que había allá en Estados Unidos también, y se podía resolver por otras vías como las legales, porque hay un acuerdo que se tiene que respetar, que es el Telecán. Mire usted, en primer lugar había la situación muy concreta de que hoy ya habríamos amanecido con aranceles aplicados a México, y eso nos hubiera podido llevar a una crisis económica interna aquí de proporciones que es difícil predecir. Entonces, la delegación mexicana estaba bajo esa presión. Ahora, yo personalmente no pienso que México haya cedido un ápice de su soberanía. Sí estamos en una situación riesgosa, sobre todo dado ese proceso electoral en Estados Unidos, donde uno de los candidatos, que es el actual presidente Trump, probablemente tome medidas en función de aquel proceso electoral y no tanto de la relación con México. Eso va a mantenernos en una situación de riesgo, pero yo sé, eso sí lo sé, que hay planes alternativos para hacer frente a la postura norteamericana en caso de presentarse. Por el momento no comamos ansias, vamos a ver si lo que ocurra en los próximos 45 días es una mejoría notoria en el procesamiento de estos movimientos migratorios y si pudiera ahí ya detenerse el riesgo. Pero, insisto,
Yo quisiera pedirle al senador que tome el micrófono. Muchas gracias. Hay que ubicar dos momentos. Uno, que es el tratado, la celebración del tratado. Dos, el tema y la negociación que lleva el Poder Ejecutivo del gobierno del presidente Andrés Manuel a través de su delegación mexicana para discutir las condiciones que el gobierno norteamericano ha propuesto. Este Senado va a trabajar y va a dictaminar y en su defecto aprobar, si así lo desean los grupos parlamentarios, para celebrar este Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. En la parte que nos corresponde estar al pendiente como senadores de lo que México se ha comprometido, nosotros respaldamos esas acciones. Esperamos que en estos 45 días el gobierno de México cumpla para no afectar a nuestros productos que llevamos hacia los Estados Unidos, y si el compromiso es ordenar, regularizar y además contener el flujo migratorio que conlleva también aspectos de mayor pobreza, de inseguridad en muchos casos, también las respaldamos. Aquí hablamos nosotros como grupo parlamentario. Sí vamos a respaldar las acciones que el gobierno se haya comprometido. Seguramente los demás grupos parlamentarios tendrán, en este caso, una postura diferente o la van a compartir. Nosotros, como grupo parlamentario, sí respaldamos esas acciones. No sé si queda claro. Sí, en el tema agricultura, si había una diferencia entre el TEMEC y el Telecán. No, particularmente todos los granos, como lo decía, lo que es maíz, frijol, se mantienen dentro del tratado, quedan intactos. En la parte de otros productos agropecuarios, como es el mango, el plátano, el cacao, todas estas se respetan y sin duda este tratado tiene muchas generosidades que particularmente deberíamos estar tocando el tema de medio ambiente. El tema ambiental se está trabajando para que la capa de ozono en estos 3 países se conserven, se protejan el medio ambiente. No hay que solamente ver el tratado desde la perspectiva de la discusión de los aranceles, sino también de sus bondades. Y aquí existen muchas bondades dentro de sus capítulos que les vamos a compartir. Les daremos la parte abstracta que tenemos nosotros, porque es un tratado de más de 700 hojas, como ustedes comprenderán, pero estamos hablando del tema anticorrupción, estamos hablando del tema laboral, estamos hablando del tema de la defensa y la soberanía y la independencia en materia de energéticos, que son de beneficio para el país. Tenemos el tema de las controversias internacionales, que se sujeta a un marco jurídico de mayor amplitud. Estamos trasladándonos en la parte comercial digital de una manera más regularizada, en la industria automotriz. Es decir, hay muchas bondades. Desgraciadamente, en esta ratificación se atravesó el tema de los aranceles. Pero la nota más importante de este tratado es la actualización, que en 16 años se volverá a discutir, o más bien se le da una prerrogativa en 6 años para poderse continuar. Considero que es de gran interés para México, para Canadá y para Estados Unidos mantener este tratado que nos va a dar certeza, como lo vuelvo a repetir, certeza jurídica para quienes producen en nuestro país. Esto considero que las cámaras, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, las organizaciones sociales productivas del campo también están muy atentas y que será sin duda un aspecto muy importante para discutir y para analizar
y sin duda también las asignaturas que quedaron pendientes. Hay un tema muy interesante que es sobre la propiedad industrial, intelectual, que tiene que ver con todo lo que son las patentes, que se les respetará por 10 años a aquel país que haya invertido recursos económicos en investigación. Es decir, les vamos a compartir la parte abstracta para que ustedes puedan tener mayores elementos y la nota no siga siendo solamente los aranceles, sino también la generosidad de este tratado. Muchas gracias. Sería todo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.